tenía esa inquietud, ¿no? Eres sociólogo de profesión, Sí. te desempeñas en el campo de las políticas públicas. Tu primera obra publicada es esta novela corta titulada Tantos Angelitos, que es de 2012. Este interés por la literatura, desde la escritura, ¿cómo surgió? ¿Cuándo surgió? Y mira, el año 2009-2010 yo estaba viviendo en Santiago, en Chile, y bueno, había hecho unos cambios muy radicales en mi vida y en algún momento yo siempre he sido lector desde niño he sido muy lector de ficción, novelas. Cuento leía poco, pero leía también, pero sobre todo novelas. Y en ese momento en Santiago pensé en meterme en un taller, busqué, caí en un taller de un colombiano, Héctor Zapata, y me acuerdo haber ido con el firme propósito de que fuera un hobby. Es decir, una cosa así ligera, para matar el rato. Ya, la idea de hobby duró, no sé si una semana y media o dos, y luego me agarró como una pasión, y poco a poco se fue convirtiendo en algo que es central en mi vida, digamos. Como digo, un día sin escribir para mí no es un buen día. Y bueno, comencé en ese taller, de ahí tuve la suerte de tener que ir por razones de trabajo a Buenos Aires, que iba a ser la segunda vez que viví ahí. Y en Buenos Aires entré a estudiar en una escuela de narrativa muy buena que se llama Casa de Letras, donde escribe gente muy buena, perdón, donde enseña gente muy buena, Brindisi, Roncino, García Lao, Federico Falco, mucha gente, me olvido varios nombres, ¿no? Que es muy buena, Eduardo Musli, y Consiglio. Entonces aprendí mucho, le metí mucha cabeza, es una formación de 2 años, y a partir de ahí comencé a publiqué un par de cosas en Argentina, una novela, un libro de cuentos, ahora hace poco un libro de cuentos, de 2 cuentos largos en Chile, y bueno, esta novela que es mi primera publicación en mi país. Ahora, este salto del hobby a la convicción de que la escritura puede ser una vía, ¿cómo se produce? Me llama la atención también que a la vez tienes tú cierto escepticismo que me parece muy sano en un escritor cuando dices, bueno, aquí está el libro terminado, pero no sé si realmente está bien hecho, pero llega finalmente y se publica. Sí, uno publica un poco para cerrar el círculo, pero uno podría seguir. De hecho, cuando he vuelto a publicar algo, por ejemplo, un cuento, Animales Peligrosos, que se había publicado en Argentina, se publicó ahora en Chile y claro, le cambié algunas cosas. Como te digo, la parte de hobby no duró más que el propósito inicial. ¿Y cómo se salta? No sé, pues, ¿no? ¿Cómo se contrae una enfermedad? Por contagio, por contacto, por exposición. Me di cuenta que escribir era un placer demasiado grande, concentrado, al mismo tiempo un esfuerzo. O sea, yo considero que estoy aprendiendo a escribir y me gusta eso, me gusta mucho la etapa de la escritura y la etapa de la corrección, la etapa de corregir. Es como buscar ese detalle. Cuando yo era niño, mi madre, que es pintora y también es ceramista, de niño me enseñó a hacer cerámica. Y ahí aprendí que una cosa es cuando tú trabajas la forma al bulto y luego toda esa cosa del detalle, de ir sacando, añadiendo, pero básicamente sacando. Yo creo que la escritura tiene algo de eso. Uno primero escribe, es el bulto, y luego en realidad el trabajo es sacar, quitar, cortar, cambiar, y esa parte la disfruto mucho. En la nota final de Cuando los hijos duermen, tú comentas que el seguimiento, un poco el inicio también de la escritura, del proceso del libro, lo siguió el escritor argentino Leopoldo Brizuela. Sí. Yo recuerdo que le hice una entrevista cuando ganó el premio Alfaguara. Qué bueno, claro, él vino por el premio Alfaguara. Sí, y le preguntaba algo, ¿no? Porque él había hecho una antología sobre la literatura homosexual en América, me parece. Y yo le pregunté si él estaba dispuesto o tenía como planeado escribir una literatura sobre la homosexualidad. Él me decía que la homosexualidad estaba presente en todas sus obras, con la particularidad de que la homosexualidad no era un conflicto de la novela. Cuando leemos Cuando los hijos duermen, este tema sí es un conflicto. Más, ¿no? Son 2 personajes, pero en uno sí es uno asume la homosexualidad de manera más natural y otro más bien de manera más reprimida, ¿no? Eso para empezar ya a comentar pues tu novela que has publicado con Animal de Invierno. ¿Cuál fue el punto de partida de Cuando los hijos duermen? El punto de partida fue una sensación de incomodidad
por estas reacciones a veces excesivamente correctas y positivas de que salir del closet es bacán, salir del closet es lo mejor, salir del closet es ser honesto, qué valiente, qué heroísmo. Y la verdad, yo la sensación que tenía era que no es un acto heroico, que no es un acto de valentía. Sobrevivir no es un acto de valentía, es simplemente cuando estás cayendo te agarras de lo que hay, o sea, es un acto de sobrevivencia. Y además la sensación, que por experiencias de muchos que conozco y también propia, de que salir del closet tiene costos. No es una decisión fácil, pero no solamente porque enfrentas miedos muy profundos, sino más porque genera costos, genera daños. Entonces, por otro lado, he conocido mucha gente que ha optado más bien por lo contrario, por mantenerse dentro del closet, por una vida paralela, y eso también tiene costos, pero también tiene aspectos que uno no podría denigrar, ¿no? En el caso de los dos personajes, Adrián, que sale del closet, el gran costo que él tiene es una relación más difícil, más distante, una distancia física con el hijo, mientras que el otro personaje, César, opta por mantener la familia y vivir su sexualidad homo de una manera paralela, oculta, justamente para mantener el vínculo tan estrecho que tiene con sus hijas. Entonces, a partir de esa incomodidad, a mí me nació la inquietud por escribir algo donde esto no fuera una cosa maniquea, blanco-negro, héroe-villano, bueno-malo, sino más bien una novela que trabajara mucho en el claroscuro, en el gris, en el desequilibrio, en la búsqueda. Y yo creo que ahí el acompañamiento de Leopoldo, primero, fue muy bueno en el sentido que me enseñó mucho a utilizar el silencio, lo que se dice a medias, la gestualidad. Por ejemplo, yo comencé a escribir la novela en primera, y en primera en presente, y él me hizo una sugerencia, dijo, ¿por qué no pruebas? Había escrito recién unas partes del primer capítulo, en tercera y pasado. Bueno, hice el ejercicio, y me gustó la tercera en este caso porque me permite trabajar mucho con la gestualidad. Luego seguí trabajando la novela ya después con Ricardo Zumalabia acá en Lima, y bueno, insistimos mucho más en el tema de silencios, verosimilitud, adecuarlo bien a un contexto peruano, el tema del lenguaje. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy grata de trabajar esto, y ese es el nacimiento viene más de esa sensación. Tengo otras cosas que nacen de una imagen o a veces nacen de una historia. Esta nació más bien de una incomodidad con esta percepción. Ahora, siguiendo esta línea de lo que comentaba Brizuela, ¿no? Y tú lo que mencionabas también de lo de los costos. Es curioso porque aquí sí el costo, digo, en nuestra sociedad, esta novela está ambientada en el Perú, es muy alto. De allí, pues, que ¿no? Si bien se dice, o cuando una persona sale del closet, entre comillas, es elogiada y recibe muchísimos aplausos virtuales y todo eso, sin embargo, en la cotidianidad, en la sociedad, pues siguen siendo estigmatizados, ¿no? Es un tema difícil porque además, y algo de eso le pasa también a Adrián en la escuela, por ejemplo, ¿no? O con César, o en la escuela, o en su edificio donde vive. Salir del closet no es una experiencia única por una sola vez, sino que es como sacarle la piel a una cebolla, ¿no? Tienes que estar a cada rato saliendo, cada rato explicándote, a cada rato combatiendo el sobreentendido. En todo caso, a mí lo que me interesaba de este ejercicio de la novela era trabajar eso, ¿no? En que no hay bueno o malo, la opción de uno no es ni mejor ni peor que la del otro. Yo creo que en el camino de todas las personas, hombres, lesbianas, o sea, homosexuales, perdón, lesbianas y trans, que se han planteado este tema de cómo mantengo una relación paterna o materna, las opciones de salir de closet, de mantener lo que hay y tener una vida paralela, son opciones válidas ambas, y otras más que seguramente hay gente que se les han ocurrido. Yo creo que hay pocas posibilidades de decir esto es lo bueno, esto es lo malo. Y ahí creo que la literatura ayuda a entender, a analizar, a profundizar, ¿no? Más que a dar respuestas. Claro. Y otra cosa también que consideraba luego de leer la novela es que cuando se suele simplificar una obra poniéndole etiquetas, es decir, hablar de la literatura homosexual en el Perú o la literatura femenina en el Perú,
es no ver el total, ¿no? Porque al inicio, cuando leía la novela, parecía, y una de las aristas que está presente es el de la violencia política en el Perú. De hecho, este personaje principal, Adrián, había sido militante y escapa del Perú justo en 1992, huyendo después del atentado de Tarata y un poco también separándose del país y también de la familia, luego de revelarle a su pareja, ¿no? que es homosexual. Sí, yo creo que, bueno, los personajes están construidos son personajes de 40 y tantos años en el 2000 algo, con lo cual han vivido su juventud y su adolescencia en la época de la guerra interna. Entonces yo creo que ese elemento es un elemento, primero de contexto, de escenario, pero mucho más que eso. Yo creo que es un elemento, eso lo hablaba mucho con Ricardo Zumalabia, es un elemento constitutivo, ¿no? de los personajes, sobre todo de Adrián y de los amigos de Adrián, que han sido militantes de algún tipo de movimiento, que han tenido una experiencia de trabajo popular, con bases en barrios de Lima. Yo creo que es un elemento que marca también la mirada, porque hay otra beta también en la novela que es la beta del retorno. O sea, Adrián está retornando, entonces está retornando ya no militante, en una situación en la que ya no hay esa guerra interna, donde la ciudad ha cambiado, los lugares por donde él transita, Lince, San Isidro han cambiado, el centro, ¿no? Transita por acá. Entonces yo creo que hay como varias betas, ¿no? Yo creo que la novela, a diferencia del cuento, lo que permite es trabajar varias betas, y yo creo que si bien puede haber una literatura que eche luz sobre una experiencia específica como es la de la homosexualidad, como podría ser cualquier otra experiencia, hay que tener cuidado de construir situaciones y personajes que, o sea, uno no es solo homosexual, como uno no es solo escritor, como uno no es solo padre de familia o trabajador, uno es varias cosas a la vez. Entonces, por más que la línea vaya por un lado central, hay otras también ahí, ¿no? Y otro aspecto también que me llamó la atención y un poco también pensé a considerar es lo de la tradición de la literatura peruana sobre este tema, ¿no? Podemos remontar a Duque, de José Díaz Canseco. Que justo lo estoy leyendo, mira, no lo conocía, me lo recomendaron. Osvaldo Reynoso también. Claro. Y un ejemplo mucho más comercial, si quieres, o más conocido, que Jaime Bailey. Claro. No sé si tú tuviste en cuenta esta tradición previa al momento de escribir la novela o al momento de considerar cómo se iba a insertar de cierta forma en la literatura peruana, porque tú, aún viviendo en el extranjero, es un autor peruano, escribe sobre el Perú. Sí, ahora, como en realidad vivo hace tanto tiempo fuera del Perú y al mismo tiempo además mi formación en escritura ha sido básicamente en Buenos Aires, no estoy a veces tan conectado. De hecho, a muchos autores los estoy conociendo recién ahora, estoy leyendo, me estoy poniendo al día con muchos autores que no conocía. Yo, por ejemplo, Duque no lo conocía. De Reynoso sí, bueno, había leído cosas. Bueno, después está Historia de Maita, de Vargas Llosa. Hay una beta de homosexualidad fuerte, igual que en otras novelas de él. Algunos cuentos de Ribeiro. Pero no hay en el Perú, creo, una tradición de echar luz desde la literatura en la experiencia homosexual como si la hay, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Argentina tiene una tradición que se puede remontar a Villordo, a Puig, obviamente, a Janeton, ¿no? Y luego actualmente hay mucha producción en el tema, Muslip, Cabezón Cámara, mismo Brizuela. Entonces, yo no diría que hay una tradición, no fue algo que me complicó ni me preocupó. Tampoco es una temática que me surge ahora, en realidad todo lo que yo he publicado gira en torno a este tema. ¿Por qué? Porque es lo que me nace. El día que me nazca otra cosa, escribiré sobre otra cosa. Pero por ahora es lo que me llama. Y sí me interesa ver cómo dialoga esto con la tradición o con las características más propias de la literatura peruana, ¿no? ¿Y esperas tú algo de la novela desde los lectores? Es decir, ¿piensas que puede...? Porque cuando apareció hace un año, me parece, un libro de literatura infantil dedicada a los niños que tenían dos mamás. Eran dos mamás, eran una pareja de lesbianas. Y se conoció la aparición del libro por la temática. Claro. Pero luego leyéndolo, entonces se defendió mucho el sentido de esto, que era un sentido, bueno, en este caso literatura infantil, un poco más didáctico. Pero tú esperas algo respecto a los lectores y tu libro. A ver, en sentido, yo creo que la escritura es un tipo de arte donde es muy, tal vez es de las formas de arte donde más complicado y difícil es tener retorno de los que disfrutan esa obra, ¿no? El actor puede ver
¿no? Si la sala está llena, se aplauden, se separan a la mitad y se van, ¿no? Y otros así, pero creo que en la literatura es muy difícil que la gente te dé retorno. Ahora, si hay reacciones, o sea, el libro no tiene ninguna vocación ni política, ni militante, ni activista, no la tiene, es simplemente tratar de hacer literatura en base a teniendo foco en una experiencia particular, que es la experiencia de la homosexualidad y la paternidad siendo homosexual. Que el tema puede generar reacciones distintas, sí, hay gente que me ha dicho que le ha resultado muy inquietante, o sea, yo creo que no es, o sea, igual no es casualidad que esté vinculando el tema de homosexualidad con paternidad, creo que es un tema que se ha discutido poco. De hecho, cada vez que estos temas de derechos de la población o de la comunidad LGTBI se discuten, aparece el tema de los hijos como el gran, no, ¿qué va a pasar? Los hijos, ¿no? Entonces, creo que un poco también esa era una motivación de entrar en la escritura, de entrar por una beta que es real, que es para mucha gente, muchos hombres y mujeres buscamos maneras de seguir siendo padres y amar, o madres y amar a nuestros hijos y vivir nuestra sexualidad. Esa es una experiencia que creo que vale la pena mirar desde varios puntos de vista. Uno es el punto de vista de la literatura. Desde el hecho que la literatura habla de la realidad también, ¿no? Sobre claro. Esta temática, bueno, que se está discutiendo, tú sabes bien, en el país, sí. La posibilidad o no de que se concrete la unión civil, etcétera, ¿no? Y las reacciones adversas con esa posibilidad, ¿no? Sí, yo creo que es una coincidencia más casual, digamos, como digo, yo vengo, lo que he publicado antes en Argentina y en Chile también es sobre temática de diversidad sexual, por lo que me nace ahora. Insisto, no tiene ese propósito, puede que sirva, puede que no lo sé. La motivación básica es tratar de iluminar, entrar en los claroscuros, en los pliegues de la experiencia de lo que es ser padre y homosexual. Y en tu siguiente proyecto literario continúas en esta beta, pero tengo entendido, por lo que comentabas en una entrevista con la web del Comercio, desde la violencia tanto de las Fuerzas Armadas como Sendero, el MRTA, contra homosexuales, travestis y lesbianas. Sí, bueno, hay un proyecto hay un libro de cuentos que debería salir el año que viene, también con el mismo sello, Animal de Invierno, también son una temática así. Hay ahí, un poco por experiencia vivida, estos temas de violencia como parte del contexto de los 80s y 90s. Pero lo que estoy comenzando a trabajar, es decir, me planteé lo siguiente. Básicamente lo que yo he escrito hasta ahora es desde una mirada, desde una voz masculina, homosexual, distintas edades, tengo narradores o personajes más jóvenes, mayores, pero siempre es una mirada más masculina. Entonces me planteé el desafío de centrarme más y tratar de intentar con una mirada que fuera mucho más distante y distinta de la mía. Y ahí se me ocurrió la posibilidad entonces, que es un mundo que también me interesa mucho, de tener una novela con una mirada y una voz más trans. Entonces estoy trabajando en una posible novela con dos personajes centrales trans en un barrio de desplazados en los años 90, en un año muy particular que es el año 92, ¿no? Pues el año de Tarata, el año del cierre del Congreso y el año de la captura de Ismael, todo un mismo año. Entonces vincular un poco el tema y el vínculo con el tema surge porque estuve viendo algunos videos y algunas notas que relievan cómo parte de las fuerzas en conflicto, sobre todo en este caso me interesaba mucho las fuerzas subversivas, sobre todo el MRTA, tuvieron pequeños episodios, no tan pequeños, pero bueno, puntuales, de limpieza moral, ¿no? con homosexuales y con travestismo. Entonces, ahí hay un tema que me interesa, porque otro tema que también me interesa mucho, algún día quiero trabajar, es el tema de la militancia, que asoma un poquito en esta novela como un tema que me parece muy potente para trabajar. Entonces, como desde militancias supuestamente revolucionarias, sin embargo, el tema de la diversidad y la ambigüedad, ¿no? Trans es refutada con violencia, ¿no? Yo creo que lo que me está resultando hasta ahorita más sugerente de esa mirada trans es la tremenda ambigüedad, que yo creo que eso es lo que genera tremendo miedo, ¿no? Porque incluso comparado con una opción homosexual o lésbica, en medio de todo eso es un poco más clasificable, pero el abanico de la opción trans y lo que significa y la mirada que desde la mirada trans
sobre la sexualidad, sobre la atracción, sobre el deseo, sobre la pareja, sobre el amor, es distinta. Incluso para mí como homosexual me resulta novedosa, sorpresiva. Y yo creo que cuando uno escribe y además se sorprende a sí mismo, la pasa mejor.